Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Ruiz y soy de la iglesia Nueva Jerusalén del pastor Aleluya. Lázaro. Amén. Reciban un saludo de mi pastor. Amén. Él sabe que estamos acá. Tenemos un pastor y él les manda saludos. Amén. Amén. También de igual manera me acompaña mi esposa Leticia. Gloria a mis Dios. hijos que están allá hasta atrás. Aleluya. También me acompaña mi tía Chabelita. Amén. Soy sobrino de la hermana Chabelita. Alabado sea Cristo. Ella todo el tiempo decía cuando yo estaba en las pandillas que yo algún día iba a predicar la Poder de palabra. Dios. Ella lo confesaba con sus labios. Ajá. Dios se manda hablando locura. Dios mío. Miren esas locuras que es lo que hace. ¡Santo! Gracias a las oraciones del día, aquí también estoy. Amén. Amén. Esta noche vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene. Aleluya. Esta noche los invito a que abran sus sagradas escrituras. Amén. Y vamos al libro de Salmos, capítulo 51, Aleluya. versículo 11. Es un versículo pequeño, pero a mí me llama mucho la atención porque dice algo muy poderoso. Dice Salmos, capítulo 51, versículo 11. Yo le voy a pedir de favor a algún hermano si me puede acompañar con el piano. Alabado Voy a sea Cristo. agradecer Aleluya. mucho. Y a Dios, Salmos, aleluya. capítulo Gloria sea Cristo. 51, Aleluya. versículo 11. Cuando todo lo tengan, me confirman con un amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una vez más, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oremos por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre bendito, te vengo dando gracias, Señor, por permitirme estar otra vez en tu casa, Señor. En esta hora, Padre, me vengo depositando en tus manos, Padre, con mucho temor y con mucho temblor, Padre, para que tú, Señor, vayas, Padre, hablándole a los corazones. Ve preparando ese terreno, Señor, para que esta semilla caiga en tierra fértil, En el Señor nombre de Jesús. Lo creemos y lo declaramos, Padre, que en esta noche, Padre, vamos a salir diferente, vamos a ser En el nombre de renovados, Jesús. Señor. Que esta palabra, Señor, llegue, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre bendito. Sé tú haciendo la obra, Padre, ya que yo me declaro, Padre, y yo me considero siervo inútil, Padre, porque tú eres el que hace la obra, Padre. Tú eres el único, Padre, que puede hacer, Padre, cosas maravillosas en nuestras vidas. Tú puedes levantar a aquel caído, tú puedes dar a aquel necesitado, Señor Jesús. Oh, Padre bendito, en esta hora, Padre, no te pido que me quites, sino que me pongas, Padre, todo aquello, Padre, que quieres que hablemos a tu pueblo en esta noche, Señor Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Sé tu Señor. Padre hablando en esta hora, Cordero Santo. Oh, sí, Padre Alabado bendito. sea tu nombre, Dios. Sí, a ti sea la gloria, a ti sea la Alabado gloria, sea tu nombre, Padre. Dios. Oh, sí, Señor, Muchas sí, gracias, Señor. gracias, gracias. Padre, por lo que vas a Gracias. hacer. Gracias, Abre el Padre. corazón de Gracias, tu iglesia, Padre, de porque tu lo pueblo, que de vas a tus hacer hijos. hoy va a ser algo impresionante. Abre, Señor, porque en el esta nombre de prédica, Jesús. Señor, es primeramente para mi vida, Señor. Gracias, Oh, Jesús. Señor, en esta noche. Alabado sea tu declaramos, nombre, Padre, que vas a hablarnos a nuestras vidas, Alabado sea Señor. tu nombre, Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Dios. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, gracias. Sea la gloria. Gracias. Gracias, hermano. Dios, aleluya. Con Aleluya. sus asientos, hermano. Amén. En esta hora, a este mensaje le puse vuelve a la presencia de Dios. Dios, Y es aleluya. que ahora, hermanos, tenemos que preocuparnos de lo que está pasando
pero no por lo que está pasando allá afuera, no por los terremotos, no por los tornados, no por los huracanes, no por las erupciones volcánicas, ¡Aleluya! no por los rumores de guerra, porque de eso ya el Padre nos había dicho que Amén, esas amén, cosas amén. iban a venir. Entonces no tenemos que sorprendernos por eso, porque nosotros ya sabíamos que esas cosas iban a pasar. Amén, amén. De lo que tenemos que preocuparnos es de lo que está pasando en las iglesias en estos momentos. En estos tiempos el diablo se ha estado metiendo para tirar a las iglesias, para destruir a las iglesias. Y yo no estoy hablando de esta iglesia material, de estas 4 paredes. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, Amén. que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y es por eso que el diablo se está metiendo para tirar estas iglesias. Ah. Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tirar a los líderes espirituales. Yes. El diablo está luchando por tirar a aquellos pastores, aquellos predicadores, aquellos líderes de iglesia, aquellos diáconos, aquellas diáconas. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque el diablo sabe que ellos tienen una gran responsabilidad. Sabe el diablo la responsabilidad que todos tenemos como líderes. Dios, aleluya. El Aleluya. diablo sabe que cada líder va a ser juzgado 50 veces más rápido por cómo maneje a su congregación un pastor. Aleluya. Por cómo guíe un pastor a su iglesia. Amén. Y eso lo sabe el diablo. Y no solo el diablo se está metiendo con los líderes espirituales, también los que somos padres de familia, nosotros que somos esposos, nosotros los que somos papás, también somos un objetivo para el diablo. ¿Por qué? Porque también de igual manera vamos a ser juzgados por la manera en que nosotros guiemos a nuestra familia. Así es. De la misma manera vamos a ser juzgados nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar por un buen camino a nuestros hijos, Amén. a nuestras esposas. No quiere decir que las esposas, las hermanas, los jóvenes no van a ser juzgados, pero nosotros por ser cabeza de familia, por ser la cabeza del hogar, se nos va a demandar mucho. Porque dice la palabra de Jehová, allá en Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así es. Entonces, por eso el diablo sabe que nosotros somos un objetivo. Y porque sabe que nosotros también somos un peligro en las manos de Dios. Amén. El diablo también sabe que cuando nosotros somos usados por el Señor, el diablo corre peligro. Porque a través de su testimonio, a través de una palabra que usted dé a algún hermano, usted le puede ganar un alma al diablo. Y es por eso que el diablo se afana con todos aquellos que pueden ser un peligro para la obra del Señor. Para aquellos que son armas letales en la obra del Señor, el diablo se afana con ellos. Amén. Dios, aleluya. Y hoy vamos a ver cómo es que el diablo va trabajando. Santo. Hoy vamos a ir viendo todo eso. Y aquí estamos leyendo una parte del salmista David. Pero ¿quién era David? David, ahorita vamos a ver aquí en Primera de Samuel que el Señor le mandó a decir a Saúl el tipo de hombre que Dios estaba buscando. Y vamos a ver qué tipo de hombre estaba buscando el Amén. Señor. Aleluya. En Primera de Samuel 13:14. En Primera de Samuel 13:14 Aleluya. dice la palabra del Señor: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no lo has guardado lo que Jehová te mandó. Alabado Y sea miren que el Señor está buscando a alguien conforme al corazón de Dios.
Y miren que muchos críticos se preguntarán, pero ¿cómo es posible que David sea alguien conforme al corazón de Dios si él pecó, si él adulteró, si él cometió asesinato? Muchos se preguntan, ¿cómo es posible? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Alabado sea Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre David. Eso lo podemos ver en Samuel 16:13. Alabado sea Cristo. Amén. Dios. En Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Alabado sea Cristo. Entonces aquí vemos cómo David no era cualquiera, porque antes cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien era algo muy especial. Entonces el Espíritu de Dios venía y se iba, como por ejemplo con Sansón. Cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón, Amén. Sansón tenía una gran fuerza, Amén. tenía un gran poder que nadie lo podía derrotar. Así es. Pero cuando el Espíritu de Dios se iba, Ajá. ya Sansón era como cualquier hombre común y corriente. Dios mío. Ya las fuerzas no las tenía. ¡Santo! ¿Por qué? Porque necesitaba del Espíritu de Amén. Dios. De igual manera David, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre David, David se ponía a escribir. David se ponía a escribir y era inspirado. Por eso David pudo escribir el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes de la crucifixión del Señor, sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cómo David iba a saber todo eso? Todo eso lo supo por medio del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo descendía sobre David, era inspirado para que él pudiera escribir. Aleluya. De otra manera no hubiera podido David. Amén. Dios, aleluya. Es lo que el Espíritu de Dios hace. De Dios. Entonces, y David fue un hombre que fue puesto de ejemplo para su hijo Salomón. David fue una persona que el Señor agarró de ejemplo en varios pasajes. Pero vamos a verlo, que David fue agarrado de ejemplo para su hijo Salomón, que también después pasó a ser un rey. Aquí vamos a ver en Primera de Reyes 3:14. En Primera de Reyes 3:14. Amén. Dice la palabra del Señor, y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora imagínense a Salomón diciendo, como mi padre. La verdad que no entiendo. ¿Cómo dices que mi padre tuvo un corazón como el tuyo, que guardó tus estatutos, si mi padre fue un adúltero, si mi padre fue un asesino? ¿Cómo dices que mi padre guardó tus estatutos, tus mandamientos? Es lo que el rey Salomón en aquellos tiempos ha de decir. Pero eso vamos a ir viéndolo, pero miren lo que el Señor vuelve a hacer. Vuelve a tomar al rey David de ejemplo. Aquí en Primera de Reyes 11:4. Gloria a Dios. Primera de Reyes 11:4. Amén. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aleluya. Miren cómo es el Señor, que a pesar de los pecados de David,
a pesar de que David había pecado contra Dios, lo siguió agarrando de ejemplo. Y el Señor lo seguía agarrando de ejemplo, y lo podemos ver aquí también, ahí mismo, en 11:12, capítulo 11, versículo 11 y 12, dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Miren lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en este momento. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que al Señor no le importa lo que tú hayas hecho el mes pasado. Aleluya. Al Señor no le importa lo que tú hayas hecho la semana pasada. Al Señor no le importa lo que hiciste antier. Al Señor lo que le importa es cómo vengas hoy. Amén. Hoy cómo vengas a su casa. Al Señor le importa si hoy vienes con un corazón arrepentido hacia Él. El Señor es capaz de perdonar tus pecados y de olvidar todo lo que tú hayas hecho. El Señor va a agarrar y va a borrar de verdad todo ese mal que tú hayas hecho delante de sus ojos. Amén, amén, amén. Pero si tú de verdad vienes con ese corazón arrepentido, De Dios, Aleluya. porque Dios no es como nosotros, que muchas veces nosotros decimos te perdonamos y a la semana después le volvemos a reprochar lo que según nosotros ya hemos perdonado. Eso no es perdón. El verdadero perdón es el que Dios Alabado da. sea Cristo. Porque el Señor cuando perdona, perdona de verdad. Aleluya. Esas son las maravillas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Gloria sea Cristo. Pero vamos a ver cómo cae un gigante, porque tenemos que tener cuidado Dios también. No tenemos que confiarnos, ¡Santo! porque muchas veces pensamos que como somos líderes, que como tenemos un puesto especial, nunca vamos a caer. Tenemos Cuidado. que tener cuidado de eso. Aleluya. Amén. Y un ejemplo grande es David. Pero veamos cómo cayó David. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 11. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Dios Jerusalén. mío. Entonces miren, ¿por qué cayó David? Porque dice la palabra del Señor que todos los reyes habían ido a la guerra, pero David se había quedado. Santo. Aleluya. Y es que, hermanos, en estos tiempos también nosotros estamos en guerra. Así es. Nosotros desde que nacemos estamos en una guerra espiritual. Amén. Que aunque no queramos involucrarnos, nosotros vamos a estar en medio de esa guerra. Así es. Porque vamos a estar en medio de entre el bien y el mal. Por este lado Satanás, por el otro lado el Señor. El Señor, el diablo primero va a hacer todo lo que tenga en sus manos para que él pueda ganarse su alma. Amén. Para que él pueda llevarte a sus garras, a donde él está, solo para que tú sufras. Por el otro lado, el Señor no va a hacer nada, porque ya todo lo que tenía que hacer ya lo hizo, que es morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Él ya no tiene que hacer nada más, porque Él ya ha hecho lo que tenía que hacer. ¡Aleluya! Él tenía que demostrar su amor y lo hizo al morir en la cruz Así del es. Calvario Amén. por ti y por mí. Él hizo algo impresionante que nadie más va a poder hacer, ni lo va a hacer por los siglos de los siglos. Oh, y eso solo el Señor lo hace. Así es. Y miren la diferencia entre esta guerra. Porque por el otro lado,
el diablo te lleva con engaños. El diablo te empieza a murmurar al oído y te dice, de este lado está mejor. De este lado te empieza a enseñar los placeres, los vicios y todo lo que parece bonito. Pero al final te vienes a topar con la pared. Amén. Porque Él te viene llevando con Sí. engaños, Así es. con mentiras. En cambio, por otro lado tenemos al Señor, Amén. que Él te llama con amor. Aleluya. Él te llama con sinceridad. Amén. Él te dice, aquí todo es perfecto. Aleluya. Van a haber luchas, pero no vas a estar solo. Bendito sea tu En nombre. cambio, con el enemigo van a haber luchas y Él te va a poner el pie Así encima es, así para es. acabarte. Gloria Pero miren a la Cristo. diferencia entre mi Padre Celestial y aquel que nos quiere robar siempre la bendición. ¡Oh, gloria! Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que David empezó a caer porque David no fue a la guerra. David se descuidó. David, cuando él tenía que estar peleando, lo que hizo fue quedarse. Lo que hizo es decir, no, yo Amén. esta noche no quiero salir a la guerra. Mejor voy a mandar a mis soldados y yo me quedo. Grave error. Porque cuando uno empieza a quedarse, cuando uno empieza a acomodarse, es cuando el enemigo va entrando, es cuando el enemigo se va filtrando. Solo dale tiempo, solo dale una oportunidad y el enemigo va a empezar a hacer destrozos en tu vida. Así es. Solo dale ese espacio, dale unos días de no ir a la iglesia, enfríate y vas a ver cómo el enemigo va a Dios empezar mío. a hacer destrozos, no solo en tu vida, en tu trabajo, sino también con tu familia, en tu salud, en todo. ¿Por Aleluya. qué? Porque cuando te empiezas a alejar del Señor, el enemigo empieza a ver la oportunidad. ¿Qué es lo que pasó con David? Al David quedarse, empezó a ser tentado y él sin darse cuenta, porque David decía, aquí estoy a salvo, pero nadie está a salvo del enemigo, ni estando en su propia casa. David estaba en su gran palacio, rodeado de soldados, pero él no podía defenderse Aleluya. de las artimañas del diablo. Amén. Dios. Aleluya. Porque David, miren lo que dice en 2 de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Entonces vemos lo que va pasando. Cuando el enemigo va entrando, se van desencadenando las consecuencias. Las consecuencias de David haberse quedado ahí en la casa es que empezó a ser tentado y con la vista. Por eso nosotros, caballeros, porque somos nosotros los que tenemos ese problema, tenemos que tener cuidado con la vista. Dios mío. Porque Santo. las damas no tienen problema. Las damas ven a un hombre guapo y solo lo ven y dicen estuvo guapo. ¡Santo! Pero nosotros de caballeros vemos a una mujer hermosa, vemos a una mujer que tiene un cuerpo escultural y ahí los ojos se le empiezan a ¡Dios perder mío! algunos. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque cuando nosotros empezamos a ver eso, no tiene nada de malo que uno vea la belleza de una mujer, pero sí cuando la empiezas a desear, sí cuando empiezas a desearla en lo más adentro de tu corazón, es cuando tú empiezas a pecar contra el Así Señor. es. Y es lo que pasó con el Señor, es lo que pasó con David. Es lo que pasó con David. Cuando David vio a Betsabé, David vio la desnudez de Betsabé. Y David no pudo olvidar esa belleza. David se quedó impactado de la belleza de Betsabé. Y eso ya no lo pudo controlar. Ya David quedó con esa imagen en la mente. Y es lo que tenemos que tener cuidado, como les digo. Y yo sé que es difícil, porque estamos rodeados
en un mundo en donde el diablo nos está llenando de tentaciones a donde quiera que nosotros vayamos. Si nosotros vamos a un consultorio dental, nosotros ahí en el escritorio, ahí nos ponen revistas donde hay mujeres en bikini. Entras al Facebook, ¿qué es lo primero que ves? Ponen publicaciones que nosotros como cristianos no tenemos que ver. Amén, así es. Y no solo eso, no, también cuando uno va en la calle, allá ustedes saben que allá por la Castro y todo, hay un desastre. Ahí hay mujeres caminando desnudas y hacen de todo, ¿entienden? Entonces la tentación está en todos lados. Y nosotros no podemos estar así con la cabeza agachada, pero sí tenemos que estar con el corazón bien puesto. Amén, amén. Nosotros tenemos que recordar, siempre aquí le tenemos que tener respeto. Nosotros tenemos que recordar que nuestros ojos tienen que ser santos, no para nosotros, sino para nuestro Rey celestial. Gloria sea Cristo, Señor. Entonces, esto es lo que pasó con David. Al David no poder olvidar esa imagen de Betsabé, él no pudo controlarse. Y lo que hizo fue mandar a sus guardias para que se trajeran a Betsabé. Y ya al estar con Betsabé, David cayó. Después miren cómo se va desencadenando todo. Porque al David haber caído, ¿qué es lo que lo llevó a hacer después? Después David se volvió un asesino. ¿Por qué? Porque él mandó a matar a Urías. Así es. Él no lo hizo con sus manos, pero él lo maquiló con su mente y su corazón. Así es. Y es que muchas veces tú no tienes que jalarle a un gatillo para ser un asesino. Amén. Muchas veces con que le guardes rencor a una persona, con que odias a una persona, tú ya te estás convirtiendo en un asesino. Amén. Y ni cuenta te estás dando. Aleluya. Muchas veces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces somos más asesinos silenciosos que los verdaderos que están allá Alabado en sea prisión. Cristo. Porque aquellos que están en prisión, ellos ya son declarados culpables. Pero no, sin embargo, muchas veces nosotros somos asesinos y nos vemos como inocentes. Entonces, tenemos que tener cuidado de los pensamientos que tengamos. Aleluya. Especialmente pensamientos que no sean del Señor. Especialmente pensamientos que no sean del agrado de Dios. Gloria sea Porque Cristo. después vienen las consecuencias. Así es, amén. Miren, David pasó un proceso en el que se quedó en su mansión. Después de quedarse, él cayó en adulterio. Después de que era en adulterio, él se volvió un asesino. Y así pasó el tiempo. Así pasó el tiempo y David estaba como sin nada. David pensaba que lo que había hecho era normal, el cometer adulterio, porque él, como tenía a tantas mujeres, decía: no pasa nada, tengo otra más. Y vivía la vida como cualquier otro. Vivía en su reinado y todo tranquilo. Y él no se había dado cuenta que ya había pecado. Y es lo que muchas veces pasa en las iglesias, que muchas veces hemos pecado contra Dios y ni cuenta nos hemos dado. Así es. Muchas veces le hemos fallado al Señor y vivimos tranquilos. Así es. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir con el pecado. Nos acostumbramos a vivir con aquello que ya hemos hecho antes y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y empezamos a ver las cosas normales. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Amén. Porque a veces el Señor nos llama de una manera que nos duele, pero nos quiere. Por eso lo hace. Y es que el Señor, cuando te ama, te manda a decir las cosas. El Señor, si quiere algo contigo, te lo va a mandar a decir. Amén. Por amor a ti. Porque es lo que pasó con David. Cuando David pecó e hizo todas estas cosas, el Señor mandó a su profeta Natán para decirle lo que él había hecho.
Entonces Natán fue y le dijo a David todo lo que había hecho ante los ojos de Jehová, que no era del agrado de él. Amén. Amén, amén. El profeta Natán le dijo lo que ¿qué sentirías tú si alguien mata a un ternero de alguien pobre? Le vino a decir. Y él se enfureció, le dijo, no, pues ¿quién fue? Para irlo a hacer que pague 4 veces más. Y Natán le dijo, no, pues fuiste tú. Y ya cuando muchas veces el Señor así va a ser. Así es. Muchas veces el Señor nos va a encarar nuestras verdades. Muchas veces el Señor nos va a decir nuestras verdades. Y muchas veces nos va a doler y hasta nos va a enojar. Santo. Pero recuerda esto. Si el Señor te está hablando es porque te ama. Así es. Amén, Amén. El Amén. Señor es Dios, porque aleluya. quiere tener algo contigo muy especial. Amén. Tenemos que tener eso en cuenta. Amén. Y no digamos nunca vamos a caer. No digamos yo nunca voy a caer, yo nunca voy a caer en adulterio, yo no voy a ser como David, porque dice ahí en 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Así Y es. es amén. El que esté firme, mire que no caiga. Porque probablemente usted no cometerá adulterio. A lo mejor es un mentiroso. A lo mejor usted no mentirá. Pero a lo mejor es un enojón. Dios mío. Pero a lo mejor usted no se enoja. Pero a lo mejor usted roba. Aleluya. Entonces tenemos que tener cuidado. Así es, amén. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que vayamos a decir. Amén. Amén, amén. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos muchos defectos. Amén, amén. Pero todo esto son ¿qué? Inyecciones del enemigo. ¿Para qué? Para alejarnos de la presencia de Dios. Porque miren cómo el diablo va trabajando. El diablo va utilizando estos 4 métodos. El primero es la tentación. Este es el primer método que el diablo usa. El diablo usa la tentación para que uno caiga y se aleje del Señor. Amén. Porque el Señor no le va a mandar cualquier tentación a uno para que uno caiga de sus caminos, pero el diablo sí. El diablo sí, porque el diablo tiene como una fábrica de ángeles, porque dice la palabra del Señor que el diablo se trajo 1/3 de ángeles del cielo también. Entonces también el diablo tiene a sus ángeles. Y el diablo lo que hace es decir, oh mira, agarra uno de sus ángeles y les dice, mira, vete a la tierra y ve a investigarme al hermano David. Tráeme todo el récord del hermano David. Quiero saber quiénes son sus padres. Quiero saber quiénes son sus abuelos. Quiero saber cuáles son sus defectos. Quiero saber cuáles son sus debilidades. Y el diablo manda a sus ángeles. Y el ángel cuando viene empieza a inspeccionarme. Empieza a verme. Empieza a vigilarme. Y ya cuando el ángel del diablo tiene un resumen, va el diablo y le dice, mira, aquí está el resumen del hermano David. Santo. Estas son sus debilidades, estos son sus defectos. Y el diablo va a querer hacer alguna tentación con tal de que yo caiga. El diablo va a empezar a hacer algo con tal de que yo me desvíe de los caminos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo tiene que averiguar cuál es la tentación de cada persona. Para algunos, la tentación es el alcoholismo. Para otros es el cigarro. Entonces el diablo busca una tentación específica para cada hermano o hermana. Porque la tentación de usted no va a ser mi tentación mía. Por ejemplo, a mí me pueden poner un cigarro y no pasa nada. A mí me pueden poner un montón de cervezas y yo no las tomo, no se me antoja. Pero para otro hermano a lo mejor sí. Le ponen una cajetilla de cigarro y se muere por probarlo.
le ponen alguna cerveza y se le antoja. Entonces, el diablo sabe qué tipo de tentación uno tiene. Y tenemos que tener cuidado Amén. en eso. Así es. Tenemos que tener los ojos bien abiertos para cuando el diablo empiece a trabajar en nuestras vidas. Aleluya. Porque el diablo es audaz. El diablo trabaja de esa manera, engañándonos, haciéndonos creer que todo es bonito, pero la verdad es otra. Entonces, si nosotros nos resistimos a la tentación y decimos, no, yo no voy a caer, a mí esa tentación no me va a hacer nada, yo no voy a caer en esa tentación, aunque me pongan mujeres, aunque me pongan droga, aunque me pongan alcohol, yo voy a resistir a todo eso. Si pasas esa tentación, el diablo te va a mandar otra tentación. Aleluya. Y después de eso, si de eso nada funciona, el diablo va a empezar a usar su otro instrumento, que es el dolor. Cuando el diablo empiece a usar el dolor, te va a empezar a decir, ¿ves por qué no caíste? Si hubieras caído, yo no te hubiera mandado esta enfermedad. Si hubieras caído y no te hubieran despedido de tu empleo. Si hubieras caído, no estuvieras sufriendo, no estuvieras llorando. Pero como te resististe, entonces te voy a mandar este dolor. Alabado sea Cristo. Y hay algunos que no aguantan. Hay algunos que cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, muchos se alejan del Señor en vez de agarrarse más de Él. Y es que el dolor no es fácil. No es fácil. Pero con el Señor no es imposible. Entonces le voy a platicar. Había una vez una señora. Esta señora era atea. Era atea y no creía en Dios, no creía en nada. Dicen que en su aniversario de bodas, vino su esposo y le dijo, mira, te tengo un regalo. Su esposo le dio una cajita en donde tenía unas llaves. Pues su esposa se emocionó mucho y le dijo, gracias por el detalle, muchas gracias. Pero la señora no sabía de qué era la llave.